Bueno, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase que corresponde para este día. Nos correspondería al artículo 338, si no estoy mal, ¿verdad? Para iniciar la clase de hoy. Antes de iniciar, quisiera saber si hay alguien con alguna duda, alguna cuestión de quien haya leído y le haya surgido alguna duda en cuanto a lo que hasta el momento hemos avanzado. Bueno, si no hay, vamos a iniciar entonces. Lick, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, por favor, Sergio. La última vez tuve una duda sobre el artículo 337 en relación del uso público de nombre supuesto. Aquí también aplica a las personas que utilizan su nombre. Por ejemplo, yo en la clase soy Sergio Garavito, pero estudio en otra universidad y en esa universidad utilizo Amílcar Garavito. ¿Ahí aplica uso público de nombre supuesto o tengo que utilizar un nombre imaginario? No, es un nombre distinto al que usted tiene registrado. O sea, generalmente nuestro nombre, si tenemos dos, hay quienes tienen tres, hay algunos hasta 4 nombres, no necesariamente están obligados. Lo único que ahí es, en un momento dado, podría darse algún problema de dificultad al momento de ser identificado. Pero si usted utiliza los dos nombres, uno de los dos que usted tiene, ahí no hay problema. Entonces, la dificultad podría darse en un momento dado una cuestión legal. Ahí lo que convendría, si fuera el extremo, hacer una identificación de persona, que usted indistintamente se identifica como Sergio Garavito, como Amílcar Garavito, como Sergio Amílcar Garavito. Entonces, para que no crear ninguna confusión, pero no es ahí el uso público de nombre supuesto. Ahora, por ejemplo, usted dijera, me llamo Pedro Gómez. Entonces, ahí sí, ¿qué relación tiene ese nombre con los nombres que usted tiene inscritos? No hay ninguno. Entonces, usted está utilizando un nombre distinto. Ahí sí, ahí es donde cabe el uso público de nombre supuesto. Pero utilizar solo un nombre y un apellido no es cambio de nombre, no es uso público de nombre supuesto, porque usted así se llama. Entonces, ahí lo que hay, podría haber en un momento dado alguna dificultad al momento de quererlo identificar en su círculo social y que a usted le puede traer alguna afectación. Con eso que usted dice, tenemos un señor actualmente de un caso que se da en Tecpan, Guatemala, y el señor se hace, no voy a decir el nombre de él porque el proceso está en trámite, pero por ejemplo se llama José Armando García en sus declaraciones que ha prestado ante el Ministerio Público, José Armando García, pero cuando nos presenta el DPI, él se llama Armando García. Y entonces viene uno de los abogados, dice, el señor aquí presente no es la persona que aparece en el expediente del Ministerio Público, porque el DPI que nos ha puesto a la vista se llama Armando García, y quien declaró en el Ministerio Público se llama José Armando García, por lo tanto que se le excluya. Entonces viene el abogado director, le dice, disculpe, aquí tenemos una identificación de persona, él se hace llamar, o él se llama, registralmente ante el Registro Nacional de las Personas, Armando García. Sin embargo, él también es conocido en su círculo social como José Armando García. Ahí no hay uso público de nombre supuesto, porque él públicamente ha reconocido y ha establecido a través de un acta de reconocimiento de persona en las cuales se viene a establecer esa ampliación que él le da a su nombre. Entonces, él públicamente es conocido con otros nombres. Entonces, tampoco hay uso público de nombre supuesto. El problema, ¿qué pasaría? Que él se hace llamar José Armando García, pero nunca hay una identificación de persona. Entonces, ahí sí cabe exactamente uso público de nombre supuesto. No ha hecho el cambio de nombre, porque le decía yo el último día de clases, es distinto el cambio de nombre a la identificación de persona. Ahí son dos momentos distintos. El cambio de nombre del propio concepto viene cambiar, donde vamos a sustituir una cosa por otra. Entonces ahí vamos a cambiar el nombre. Ahora, identificación, él indistintamente se llama José Armando García o José García. Ahí podría ser.
y en el caso suyo, solo que alguna cuestión podría darse, de lo contrario no hay ni necesidad de identificación de persona, porque usted así se llama, que usted utilice solo un nombre ya es una cuestión de costumbre en Guatemala. En Guatemala las personas se sacrifican poner 2, 3, 4 nombres y al final de cuentas socialmente a nosotros generalmente nos conocen con un nombre y un apellido, a lo más. ¿Alguien más? Bueno, sigamos entonces, jóvenes. Uso ilegítimo de documento de identidad. Quien usare como propio pasaporte o documento legítimo de identidad ajena será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien se diere a otro para que lo utilice su propio pasaporte o documento legítimo de identidad. La sanción se incrementará en la mitad cuando el uso ilegítimo del documento de identidad sea para fines electorales. Entonces, veamos que aquí hay distintos presupuestos. Por eso es que yo siempre he dicho, quien está estudiando y cree que porque va a ser a código abierto, solo lee epígrafes. Y ahí vamos a estar fracasando. Porque venimos y establecemos que en el primer párrafo sí efectivamente tiene relación con el epígrafe. Uso ilegítimo del documento de identidad. O sea, utilizar un documento de identidad ajeno, el que no es mío. Entonces, ahí voy a cometer yo ese delito. Y entonces, por ejemplo, yo encuentro un DPI y digo, bueno, aunque no se parece tanto la foto, pero pasa. Y a veces, de verdad, hay algunos documentos en los cuales nos está identificando la misma persona, pero las fotografías son distintas. Hoy me pasó en un caso. Me pidió una orden de aprehensión la fiscalía por el delito de extorsión y cuando yo veo la foto, no coincide la foto que tiene registrada para la apertura de la cuenta bancaria. Entonces ahí vamos al número de DPI, al CUI. Y entonces ahí encontramos que el código único de identificación sí coincide, identifica a la misma persona, pero si vamos a comparación de fotografías son totalmente distintas. Entonces esas son las que devienen. Sin embargo, acá es usar un DPI ajeno o un pasaporte que no me corresponde. Entonces ahí estaría cometiendo, pero no cometo solo yo el delito, sino lo comete también quien me cede ese documento. Ahora, si encontré extraviado, pues es otra cosa. Por eso que aquí es muy importante, jóvenes. Si usted extravía su DPI, extravía su pasaporte o se lo roban, es fundamental que usted presente la denuncia, aún usted lo haya extraviado. Que dice, ¿para qué voy a denunciar si no me lo robaron? Exactamente. Sin embargo, nosotros hemos tenido casos, tuvimos uno la semana pasada, en la cual la persona asegura, está en investigación, no sé qué vaya a pasar, pero él asegura que nunca aperturó la cuenta. Y hace un par de meses tuvimos uno donde lo mismo nos dijo, él dijo, yo no he aperturado cuenta, yo fui al banco a averiguar, yo no tengo cuentas bancarias en ese banco, nunca he abierto una cuenta en ese banco, sí tengo cuenta bancaria en otro banco porque ahí me pagaban mi salario hace unos años, pero actualmente yo esa cuenta la tengo inhabilitada y la cuenta en la cual me están diciendo no tiene, yo nunca he tenido algún tipo de servicio de ese banco. Y efectivamente, cuando se requirió al banco, sí tenía el DPI de él. Sin embargo, se requirió al banco la documentación original para hacer la prueba de grafotecnia y efectivamente resultó que la firma no era de él. Entonces, es el uso que le puedan dar a esos documentos. Y obviamente, esa persona que fue a aperturar la cuenta bancaria con el DPI de otra persona, hay uso ilegítimo de documento de identidad. ¿Qué pasa si esta persona no hubiera presentado la denuncia? También él comete ese delito porque entonces entendemos que él cedió el DPI para que alguien más se identificara. O si eso de prestar el DPI sirve para fines electorales, pues obviamente aquí se va a incrementar la pena. Josué, por favor. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. En el caso de uso de documento de identificación, ¿necesariamente tiene que ser el uso físico o únicamente el número del documento? Es que si usted sale solo el número no sirve para nada. O sea, en los bancos podría darse, pero ahora los bancos, la mayoría ya tienen las huellas. No tan fácil se puede.
Entonces, ahora en otro lugar que le acepten solo el número, la entidad que está haciendo eso se está arriesgando demasiado, porque aún a usted me presenta el documento personal de identificación y yo veo que está su foto, yo no puedo decir, tengo a la vista el documento personal de tal persona. Tengo a la vista un documento de identificación que lo presenta el señor tal y tal. O sea, yo no puedo dar fe de que ese documento sea el que está identificando a esa persona. Por eso es que en las actas, cuando nosotros venimos, se dice, y se identificó con el documento personal de identificación, no le anotamos, y se identificó con su documento, porque ahí estaría ya dando fe de que ese documento es de él, y a mí no me consta que sea de él. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de redactar. Solo utilizar el número, no habría delito, porque obviamente ahí es responsabilidad de la entidad que obviamente debió requerir el documento, tenerlo a la vista y asegurar que ese es el número del documento que está presentando la persona. Sin embargo, podría darse en un momento dado y podrían perjudicar a una persona solo con dar el número, porque obviamente ahí deviene que cuando yo voy a tener un documento a la vista así, me van a decir, mire, él utilizó ese número nada más, yo voy a decir, bueno, la persona que en un momento dado sirvió con ese solo el número, debió tener el documento a la vista para poder confrontar que por lo menos la foto se parecía. Pero yo entendería que sería el uso físico del documento. Lick, buenas noches. Buenas noches. Pongámosle en este caso, uso legítimo de identidad. Pongámosle, vengo yo y me voy a Electra, hago un préstamo, o saco un crédito y la foto se parece. Y a la hora de que le llegan al dueño del número del DPI, proceden contra esta persona. Exacto. Así sería, ¿verdad? Sí, así es. Pero a través de las cámaras, miran que no es la persona que está en el DPI, ¿qué procedería ahí? Iniciar proceso penal. O sea, persecución. Por estafa y uso ilegítimo. Tratándola o sea, ahí tendría que identificarla, ¿va? O sea, un proceso, como usted dice, ya el Ministerio Público y todo, ya entraría en averiguación y por fotos investigar quién es la persona la que estafó a la empresa. Ajá, exactamente. Bueno. Vaya. Así es como está ya el proceso normal. Ajá. Bueno. Ok, Lick. Lo único que eso de las cámaras solo 15 días guardan, entonces hay problemas ahí, pero sí. ¿Cómo así? Las cámaras solo 15 días guardan archivos. Ya, sí, pues. Es un grave problema. Y le cobran al mes la cuota. Cabal. Sí, pues entonces sí, ya se fue feo. ¿Y ahí qué procede, pues, licenciado? ¿Qué procedería ahí en ese caso? Mire, ahí lo que hay que decir, como generalmente las empresas pagan seguro, entonces la aseguradora asume esa responsabilidad, pero también se deduce responsabilidad y de establecer si no hay empleados bancarios o de la entidad comercial involucrados en ese tipo de fraudes. Sí, pues, más sí, porque o sea, en mi caso, yo tengo un crédito ahí, vengo yo y miren, aquí está mi DPI, bien es el de él, dicen ellos, yo saco 20,000 pesos. Puchicas, o sea, me los dan y después viene el problema ese, generalmente le sacan fotocopia. Por lo mismo, para asegurarse. Bueno. Ese es uno de los chivos muy importantes. Si usted va a utilizar un documento de otra persona para un documento legal, sacarle fotocopia y dejarlo ahí adjunto. Es decir, este es el DPI que tuve a la vista. Y entonces ahí es donde puede venir salvar algún tipo de responsabilidad, porque si no puede tener responsabilidad de la persona que está dando el crédito o dando el financiamiento. Y pues sí, aunque a la persona que llegó con el DPI no la encuentren, aunque digan, mire, fue él, yo nunca vine a sacar el dinero. Exacto, eso es lo que hay que decir. Yo nunca me acerqué ahí, nunca, como usted dice, a los 15 días se borran las evidencias, o sea, yo nunca me acerqué, pero si usted vino, yo no, cállese usted, yo ni siquiera vine por aquí, ¿va? Exacto, ahí lo que hay que hacer es cotejo a esa prueba de grafotecnia para establecer si la firma de ese cliente coincide con la firma que fue estampada en el contrato. Ya. Ajá. Ahí estaría el rollo. Licenciado, disculpe una última pregunta. Por ejemplo, en el caso por ejemplo, hay un caso muy famoso que está ahorita una familia rusa en proceso, creo. Exacto. ¿El delito que ellos cometieron cabría dentro de este artículo? No conozco total el caso, pero podría ser porque a ellos se les está indicando que
aparentemente falsificaron pasaportes. Uno de los delitos sería ese, el uso público, el uso ilegítimo de documento de identidad. Ya, gracias. Vamos, 339. Una duda. Por favor. Se lo planteo de esta forma. ¿Qué sucede con los menores de edad, con los jóvenes? Que supongamos que para entrar a ciertos lugares o para comprar ciertas cosas, falsifican los documentos de identidad, ya sea con el nombre de ellos o con el nombre de alguien más, pero simplemente como para dar de que son mayores de edad cuando no es así. ¿Qué procede? Procesarlos. Hay uso... ¿cómo se dice? Si utilizan un DPI falso, es uso de documentos falsificados, lo que ya vimos anteriormente, 325, si no estoy mal. Uso de documentos falsificados, porque no se puede establecer si ellos falsificaron el documento, porque el DPI es un documento público, lo extiende un funcionario público, y entonces ahí podría haber, si ellos están falsificando, ellos cometerían falsedad material, falsedad ideológica, por eso ellos están introduciendo la información, pero si solo están así usando el documento, podrían cometer uso de documento falsificado. Y hay que procesarlo, pues. Bueno, está bien, gracias. Solo que el procedimiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, si no han cumplido 18 años, de 13 años para 18, van por el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal, pero el delito es el mismo. Bueno, pero eso suponiendo que están utilizando su nombre, o sea, o igual si están utilizando el nombre de alguien más. Es que si están utilizando el nombre de algo más y se hacen llamar como esa persona, ahí es donde efectivamente hay ese uso público de nombre supuesto. Porque ese nombre que aparece en el DPI no es el de ellos. Y con eso se están identificando. Ahí sí perfectamente cae el uso público de nombre supuesto. Porque ellos públicamente se están identificando con un DPI. Y ese DPI no es el que le corresponde a ellos. Ahí sí estaría cometiendo, además del uso de documentos falsificados. Porque ese documento en todo caso habría que establecer la autenticidad. Si es un DPI legalmente extendido por la superintendencia, por el Registro Nacional de las Personas, solo habría uso ilegítimo de documento de identidad. Pero si ellos lo han falsificado, entonces ahí habría más delitos que imputarles. Y todos irían por adolescentes en conflicto con la ley penal. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, 39. Uso indebido de uniformes e insignias. Quien usare pública e indebidamente traje o uniforme de una institución a que no pertenezca, o insignias o condecoraciones que no estuviera autorizado para llevar, será sancionado con multa de 500 a 2.500 quetzales. Entonces, la ley aquí, jóvenes, no es específica sobre qué tipo de uniformes e insignias se está refiriendo. Y la ley, obviamente, tendría que especificar. Si aquí el legislador quiso decir que es para instituciones públicas, pues así debió haberse creado el artículo. Sin embargo, no lo dice. Solo dice que es quien públicamente utilice indebidamente un traje o uniforme de una institución a la que no pertenezca. Y entonces aquí, a mi criterio, están incluidas las privadas, siempre y cuando sea el uniforme completo, ¿sí? Porque hay personas que para hacer publicidad, las empresas crean su uniforme con el logotipo y todo. Entonces, para sus empleados o a veces para la venta. Entonces, aquí podríamos decir, aquellos que se ponen los uniformes de los equipos de Guatemala, pues obviamente estarían utilizando de forma pública ese uniforme. Y si lo están usando para delinquir, ahí ya podría devenir las circunstancias en las cuales podría considerarse una conducta que puede encuadrarse en el uso indebido de uniformes o insignias. Entonces, acá podría abarcar, pero no es el simple hecho de usarlo, sino que se use indebidamente para cometer actos en los cuales pueda ser reprochable por parte del Estado por esas conductas ilícitas que estén utilizando. Porque cualquiera puede decir, a mí me gusta el uniforme que utilizan los de Burger King, perfecto, y se pone el de Burger King, pero se va a trabajar, regresa, ahí no hay ningún problema. El problema es que utilice el uniforme de Burger King para llegar por ejemplo, ir a vender hamburguesas de que la persona está haciendo y hacer creer a las personas que está vendiendo hamburguesas de Burger King. Entonces, ahí sí ya está haciendo un uso indebido de ese tipo de uniforme.
Ahora, en cuanto a las instituciones públicas, sí, eso sí está limitada a las circunstancias de cualquier persona puede usar. No puede venir cualquier persona a decir, ponerse un chaleco donde diga DEIC, un chaleco donde diga MP y el escudo de Guatemala ahí a la par, porque esa es una insignia directamente del Ministerio Público. Por lo tanto, eso sí está limitado. En cuanto a las instituciones públicas, sí está limitado. Ahora, las privadas, obviamente, son las circunstancias en las cuales se haga uso indebido de lo mismo. Por favor, Ronnie. ¿Aquí no incurrirían los que se hacen pasar por bomberos? Exacto, ahí sí. Ellos sí. Sí incurren en ese delito. Sí, porque se uniforman como bomberos y no lo son. Y lo que están haciendo es pidiendo dinero, aprovechándose de la necesidad de estas compañías de bomberos para ellos obtener un lucro. Ahí hay uso indebido de uniformes e insignias, entre uno de los delitos. O sea, ahí ellos sí, por lógica tendrían que ser consignados, detenidos o algo. Exactamente. Pero no lo hacen. No, pero es que aquí estamos a lo que debería ser, a la realidad. Sí, pues, el supuesto, ¿verdad? Exactamente, ¿sí? Aquí hay muchos delitos, Ronnie, que los vemos nosotros a diario y que muchos nada. Sí, pues, entonces ellos sí de ley están incurriendo en el delito del 339. Exactamente, 339. Entre uno de los delitos, porque hay más delitos que están cometiendo. Exactamente. O sea, pero por la usurpación del uniforme, insignias, porque ellos cargan uso indebido. Ellos cargan insignias y dicen bomberos se identifican, alerta médica y tanta cosa. Es muy difícil hacer la diferencia. Uno bien cae creyendo que son bomberos. Exactamente. Lo que están haciendo es bombear el dinero a la gente. Sí, cabal, hay mi compañero que conozco yo y está ahí camino a Parramos. ¿Y qué tal de aquí? Pues aquí sacando para los frijoles porque está dura la vida. Y están en un túmulo y están uniformados. Exacto. ¿Verdad? Ese es el problema, ¿no? Ah, bueno. Entonces sí incurren en delito. Exacto, hay delito. Ok, gracias, Lick. Sergio Giovanni, ¿tiene levantada la mano? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Por ejemplo, una persona aprende a otra y se hace pasar, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, está incurriendo en el delito del 335, usurpación de funciones, pero al estar vestido como Policía Nacional Civil y está haciendo uso de un uniforme de una institución a la que no pertenece, también es el 339. Habría que ver, porque si él está cometiendo, o sea, deteniendo a una persona porque ésta ha cometido un acto ilícito, él no está haciendo un uso indebido. Lo que está haciendo es usurpando una función, tal y como usted dice. Entonces, el uso indebido, no, porque al final de cuentas, él no está haciendo un uso indebido. Él está haciendo algo que la Policía Nacional Civil hubiese hecho en su lugar. Entonces, por eso es que la ley establece un uso indebido, algo de lo que no debiera hacer con ese uniforme. ¿Sí? Pero en este caso, detener a una persona que no lo debiera hacer un particular, lo debiera hacer la policía. Lo que él está haciendo es usurpación de funciones, porque él no es policía y se hace pasar como policía, pero no le da uso indebido, sino que al contrario, está haciendo algo que la Policía Nacional Civil debiera hacer. Aunque esté uniformado. Aunque esté uniformado, porque ahí lo que está cometiendo es usurpación de funciones. Ahora, ¿qué pasa? Lo que usted me dijo de los bomberos, ¿sí? ¿Qué pasa si con uniforme de la Policía Nacional Civil está asaltando? Ahí ya cambia la cosa, ¿sí? Entonces, él uso está indebido. cometiendo usurpación de funciones y uso indebido de uniformes o insignias. Ahí sí, porque él está manchando la imagen de la policía, que no porque sean los policías ya esté manchado, algunos son los que han manchado la imagen de la policía, pero no todo está perdido ahí. Entonces, ahí sí está haciendo un uso indebido del uniforme. Ahí entrarían los dos, usurpación de funciones y uso legítimo. Así es. Va. Por favor, en el orden que tengo levantadas las manos, va Josué y Adam, por favor. Bueno, Chelic, siguiendo con el tema que tratan los compañeros, un policía que no esté de servicio y esté utilizando su uniforme para estar haciendo un tipo de puestos de registro y pues realizar un tipo de ganancia, ¿también entraría dentro de el 339? Sí, porque él no está de descanso. Él, su calidad de policía lo sigue teniendo, pero no tiene la autorización en ese momento de realizar ese tipo de operativos.
Y entonces uso indebido de uniformes e insignias. Él puede decir, yo tengo entendido también que los policías tienen que tener una autorización para tener un puesto de registro en cierta zona previo a instalarlo. No es autorización, sino es llenar unos requisitos que no puede estar 2 policías, tienen que estar más y tienen que haber de ambos sexos, tener debidamente señalizado el lugar donde hay un operativo para poder parar y revisar a las personas. Que puede que aquí en Guatemala a usted les hizo una mala cara a los policías, ya lo siguieron y lo paran. Sí, es cierto. Sí, lamentablemente eso sí. Muchas gracias, Lick. Por favor, Adam. Lick, perdón, ¿y por qué? Permítame, don Ronnie. Por favor, Adam. Buenas noches, licenciado. Una consulta. En cuanto al uso de uniformes, por ejemplo, como hoy en día inclusive pues se utilizan a veces que hacen algún tipo de sátira o algún tipo de burla utilizando o portando uniforme ya sea de policías, de establecimientos educativos y todo eso. Llegaran a viralizar algún video donde una persona está usando un uniforme de policía y se identifica el nombre de esta persona, pues incurriría en este artículo. Bueno, la sátira está permitida. La sátira es permitida siempre y cuando no se hiere la dignidad. O sea, que le digan las verdades a la persona, pero estas personas generalmente van a ser funcionarios públicos. Ya cuando atacan la cuestión íntima de la persona, ahí sí hay que tener cuidado. Ahí sí se afecta. Entonces, por ejemplo, la sátira que se hace en San Carlos, esa es permitida. Hay que tener cuidado. El Kundech en algunos casos ha afectado situaciones muy íntimas de las personas. Y entonces ahí puede haber responsabilidad si se llega a establecer quiénes son. Ahora, por la razón del cargo, criticar y si hasta se vistan de policías por decirle a un hombre o de bomberos o son los que más utilizan uniformes, ahí no habría, sino que es para ese evento de sátira que se realiza. Entonces, ahí no podría haber, siempre y cuando lo hagan eso. Ahora, si con eso ya lo sigue haciendo y sale publicando, subir fotos solo porque a él está molesto y lo hace con uniforme, ahí sí hay uso público, ya hay uso indebido de uniformes e insignias. Por favor, Ronnie. Lick, pongámosle en este caso que usted habla, que yo sepa, como usted dijo, de los puestos de registro, tienen que haber una patrulla tapando el camino y una patrulla de avanzada, con 8 elementos o 10 elementos donde tiene que estar mezclado entre hombres y mujeres, patrullas motorizadas y debidamente señalizado. Pero aquí en Chimaltenango se da el caso de que usted a cada cuadra encuentra 2 policías y cada policía lo para. O sea, pongámosle en mi caso, si yo sigo de largo, ¿qué procede en ese caso? O van a seguir y le van a meter droga. Sí, ¿verdad? Lamentablemente es de la realidad, sí. O sea, entonces, o sea, ellos no, como que no están acaparados, no están equipados, ¿cómo dijeron? Cuadrados en la ley para hacer un puesto. Yo una vez les pregunté que por qué me habían parado, hasta fotos me tomaron, porque dice que supuestamente tienen que presentar pruebas de que están haciendo su registro y todo, que solo es por precaución y por seguridad vial, ¿va? Pero considero yo que no sería lo apropiado. No. Y si me doy a la vida, o sea, si me sigo de largo, igual me joden. Ya le fregaron. No, eso no se lo aconsejo. Se lo digo por experiencias que hemos visto nosotros en el juzgado. Bueno, pero entonces es ilegal en lo que incurren ellos en cada esquina. Pongámosle aquí los requisitos. Sí, en la Alameda hay una patrulla en el cementerio, hay unos policías en la entrada del hospital, hay unos policías adelantito del IX, hay unos policías ahí por donde está la Bella Alameda, o sea, hay como 10 filas, o sea, como 10 pares de policías y cada rato andan parando. Entonces ellos inconstitucionalmente están mal. Sí, no llenan los requisitos y ahí hay abuso. ¿Verdad que sí? Como que para sacar para el desayuno. Podría ser. Licenciado, perdón que me meta. Yo vivo acá en la Alameda y cada 3 días se paran unos policías, solo están 10 minutos parando motos y carros y a los 10 minutos se van. Y es muy frecuente que vengan 10 minutos, paran y se van. Pasa que la Alameda es zona roja. Y para el desayuno. Está catalogado como zona roja. Entonces, generalmente hay mucho seguimiento a motociclistas. Entonces, sí hay ese problema. También hay que ver ese tipo de fenómeno que hay en Chimaltenango. Buenas noches.
Buenas noches, licenciado. También en estas instituciones que usted está hablando, ¿incluyen las religiosas? ¿Perdón? Que se incluyen las religiosas también en estas instituciones, en este artículo. Sí, Ajá. sí. Imagínese que un hombre se vista de monja para ir a asaltar o para violar mujeres. Usted ve a una con sus hábitos, pues da confianza decir, viene una monjita con todo respeto. Y cuando usted ve es una mujer que anda asaltando, ahí está haciendo un uso indebido del uniforme que identifica a una actividad religiosa. Sí, podría ser. Gracias, licenciado. Rudy Velázquez tenía levantada la mano. Sí, Lick, en este caso del que decía Ronnie, que yo he tenido conocimiento también, que a un compañero le hicieron eso de meterle droga, ¿hay algún procedimiento mediante el cual ustedes como autoridad pueden determinar si esto fue así o no? Y pues en ese caso, la persona que va en la moto, por ejemplo, así como Ronnie, que no paró y luego le colocan la droga, es inocente, ¿no? Es que toda persona es inocente hasta que se le demuestre en un juicio que es responsable. Pero demostrarlo es el problema, y es donde viene la dificultad. Por eso es que mejor no arriesgarse uno. Pero sí es peligroso. Hay casos que se han dado y los hemos conocido. Entonces se han investigado, pero en la mayoría de los casos es bien difícil porque no saben hacer su trabajo. Entonces, obviamente, usted no está pensando en hacer eso. Y en ese ratito no está pensando cómo hacerlo, pero cuando usted dice, mire, ¿y esto qué es? Y ya hay una bolsita de marihuana a la par. Es bien complicado. Pero hay que tener cuidado. Pero ahí, fíjese que yo tuve, le comento, yo tuve un problema igual. Venía yo en mi moto, algo así como que trastraviando, y me pararon los policías. Pero ahí sí había responsabilidad. Sí, pero mi moto venía apagada, descompuesta, porque se me fundió. Entonces yo le venía empujando. Y me pararon. Y me pusieron por responsabilidad de conductor. Cuando yo como les dije, me perdonen, pero mi moto viene descompuesta, yo la vengo empujando y estaba a una cuadra de mi casa. Y empezaron, cuando me vieron, cuando me agarraron, empezaron a salir un montón de motos por todos lados y como ya tenían ahí sí que el premio, ahí se quedaron. Y igual yo hablé con el licenciado, pero él me dijo de que media vez la policía diga que así es, dice él. Entonces no sé si... No, tampoco. Sí, ves que es que mire, la palabra de la policía contra usted, me dijo, es muy diferente. Pues si mi moto está descompuesta, licenciado, le dije, mire, ahí está, y ahí la traen, y me la quebraron, me la desarmaron, me la hicieron nata. Y los policías adujeron de que venía en estado de que venía tambaleando por todos lados cuando la moto venía descompuesta. Ahí tenía que llamar a un mecánico para ver que... Sí, y fíjese que cabal, un... llevé mecánico, llevé fotos, llevé todo lo de los repuestos y todo, pero me dijo el licenciado de que la ley era, o sea, media vez los policías dijeron de que así era, así había sido, y que contra la ley yo sí tenía de perder, fíjese. No, tampoco. Pues no entonces ahí... Pero es un proceso. Sí, es un proceso, pero le digo, o sea, ellos no acatan, o sea, no miran de verdad donde es el delito, ¿verdad? El abuso. Sí, el abuso de autoridad, exactamente. Y eso me pasó y igual tuve que pagar la multa, ¿verdad? Gracias a Dios me salió barata, pero, bueno. Pero como le digo, va. Sí, bueno, sigamos pues, jóvenes. Título 10, de los delitos contra la economía nacional, el comercio, industria y el régimen tributario. De los delitos contra la economía nacional y el ambiente. 340. Aquí vamos a abarcar unos delitos contra el ambiente para dejar después solo leyes especiales contra el ambiente, pero aquí sí hay varios delitos de esos. Entonces, 340. Monopolio. Quien con propósitos ilícitos realizare actos con evidente perjuicio para la economía nacional, absorbiendo la producción de uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria, o se aprovechare exclusivamente de ellos a través de algún privilegio o utilizando cualquier otro medio o efectuare maniobras o convenios, aunque disimularen con la constitución de varias empresas para vender género determinados precios en evidente perjuicio de la economía nacional o de particulares. Será sancionado con prisión de 6 meses a 5 años y multa de 2.500 a 50.000 quetzales. Constitucionalmente está prohibido el monopolio. Y nosotros sabemos en nuestro país
¿Qué es el monopolio? Es el manejo por una sola institución, un solo comerciante, el tipo de producto que se está vendiendo. Y aquí en Guatemala son varios los que nosotros podemos mencionar. Uno de ellos, la empresa de cementos, solo es una empresa. Se simula que está Tolteca, se sabe que lo adquirieron ellos el derecho de vender ese producto en Guatemala, y entonces es la misma empresa la que termina vendiendo. La licorera va por el mismo camino, la venta de hierro, la venta de azúcar, la venta de pollo, son varias empresas que están así. La cervecería ha tenido ya su contraparte, le ha costado, pero logró la cervecería Río, logró meter, por lo menos hay 2 empresas en la cual se puede discutir precio. La telefonía de la misma manera, aunque ya se absorbió a una, ya solo quedan 2. A ver qué pasa, o entre unos años estaremos a lo mismo de que solo una sola empresa hay para poder prestarnos los servicios telefónicos. Entonces, esto se da, es el control que se tiene, y aunque usted puede ver que hayan otras marcas, sin embargo, solo es la marca, el propietario sigue siendo el mismo. Y si eso podemos comparar con la cervecería centroamericana, Gallo con su producto de avanzada, pero de ahí está la ICE, está la cerveza Cabro, que ellos la absorbieron, tiene su principal mercado en Occidente, porque ahí es donde esta empresa operaba. Sin embargo, ellos absorbieron esa empresa y obviamente se quedaron con el mercado de Occidente, y ahí es donde más se vende este producto. No, sí, que se pueda vender en todo el país, pero es muy preferido en el Occidente. Entonces, hay así las demás marcas que vemos que son, si usted le ve la etiqueta, dice cervecería centroamericana. Es lo mismo, lo único es que solo el nombre es lo que hace la diferencia de decir el nombre comercial. Estoy consumiendo otra cerveza, y algunos hasta se dan el lujo de decir, a mí no me gusta la Gallo, me gusta la ICE. Es la misma cervecería centroamericana. La cervecería Río sería la única diferencia que hay en cuanto a la competitividad que se tiene. Josué, usted tiene levantada la mano, perdone, hace rato la tenía levantada. No sé si tiene alguna pregunta. Creo que no está. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Licenciado, solo con respecto a, por ejemplo, si yo salgo con un chaleco de la MP, pero no hago nada malo, no estaría incurriendo en el delito. Lo único que es institución pública. Y ahí sí la van a perseguir. Primero la van a individualizar. ¿Qué anda haciendo uno del MP en horario de trabajo en la calle? O anda investigando. ¿Sí? Entonces ahí sí la pueden perseguir. Y ahí sí se está poniendo en mal a la institución, porque aunque no esté haciendo nada malo, no está en un horario de servicio para andar en la calle. Eso sí podría ser. 341. Otras formas de monopolio. Se consideran también actos de monopolio contrarios a la economía pública y el interés social. 1. El acaparamiento o sustracción de consumo de artículos de primera necesidad con el propósito de provocar el alza de precios en el mercado interno. Entonces, el acaparamiento ya lo vivimos nosotros. Cuando comenzó la pandemia y dijeron que iba a haber cierre del país, vieron que la escasez total. De repente, las tiendas sí tenían el producto, pero entonces lo empezaron a vender más caro. Eso es el acaparamiento. 2. Todo acto o procedimiento que impida o se proponga impedir la libre concurrencia de productos en el comercio. 3. Los convenios o pactos celebrados sin previa autorización gubernativa encaminados a limitar la producción o elaboración de algún artículo con el propósito de establecer o sostener privilegios o lucrar con ellos. 4. La venta de bienes de cualquier naturaleza por debajo de los precios de costo que tenga por objeto impedir la libre concurrencia de mercado. Ya estamos a menos de un minuto, si me quedo leyendo, seguimos después, jóvenes. 5. La exportación de artículos de primera necesidad sin permiso de la autoridad competente cuando se requiera, si con ello pueda producirse escasez o carestía. El responsable de algunos de los hechos enumerados anteriormente será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años y multa de 1,000 a 25,000 quetzales. Esto es lo que conlleva este delito, que también están considerados como monopolio estas acciones que pueda realizar la persona y que va en perjuicio de la economía nacional, toda vez de que si esta
regreso. Continuamos. Estábamos hablando sobre las otras formas de monopolio que la ley reconoce como tal y consecuentemente están establecidos esos parámetros en los cuales se dan esas ahí es donde nosotros venimos a establecer las conductas por este monopolio, que es una de las acciones que dañan a la economía nacional. Entonces, una de ellas, de las que podemos establecer en este caso, son los artículos de primera necesidad, su exportación, que generalmente resguardan una protección estatal a manera de que no puedan afectar la economía y que productos de primera necesidad no se desabastezca el mercado. Entonces, ahí es lo que conlleva esa protección y por eso no tan fácil, productos de primera necesidad pueden salir al extranjero, derivado a que lo que va a provocar es el alza de precios internos en el país. Entonces, eso es lo que se busca y que son consideradas formas de monopolio, el acaparar y poderla exportar posteriormente. ¿Dudas? Bueno, sigamos entonces. 342, especulación. ¿Quién, esparciendo falsos rumores, propagando falsas noticias o valiéndose de cualquier otro artificio semejante, desviar o falsear las leyes naturales económicas de la oferta y la demanda, o quebrantar las condiciones ordinarias del mercado, produciendo mediante estos manejos el aumento o la baja injustificada en el valor de la moneda de curso legal o en el precio corriente de las mercancías, de las rentas públicas o privadas, de los valores cotizables, de los salarios o de cualquier otra cosa que fuere objeto de contratación, será sancionado con prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 100,000 quetzales. Para el caso del delito contemplado en el presente artículo, sea establecido en una cadena de negocios, deberá tomarse como delito independiente para cada uno en que se cometa el delito en referencia. Entonces, la especulación es lo que nosotros vimos y se vio muy marcado, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia. Conseguir jabón, gel, conseguir alcohol, el líquido o gel, era casi un milagro hacerlo. Al principio no había, se había escaseado todo. Entonces, en muchos de los casos se especuló y entonces lo que hicieron las empresas es sacar al mercado más caro. Entonces venían y consecuentemente lo que efectivamente se llama de especulación es lo que vimos ahí, y no solo esos productos, hubieron más productos en los cuales usted no encontraba en el mercado y si lo encontraba más caro, y ahí es donde se dice se afecta la oferta y la demanda, toda vez que la demanda va a establecer según la oferta que se tenga. Y entonces así se va a mantener. El problema es cuando la demanda sube y la oferta se estanca. Entonces ahí obviamente para satisfacer esa demanda, pues la oferta lo que hace es subir el precio para que así al final de cuentas, él quiere un producto, no se encuentra, pero si al final de cuentas va a salir al mercado y va a salir más caro, de 10 personas que querían el producto van a aguantar o les va a alcanzar a consumir a unas 3 o 4 personas. Entonces, ahí se afecta el mercado. Entonces, la demanda va a bajar, pero porque la oferta subió los precios. Entonces, ahí es donde deviene dañar la economía nacional, en la cual por eso la especulación está prohibida. Ahora, en la realidad nosotros vamos a encontrar un montón de casos de ese tipo. Entonces, pero eso ya son cuestiones que nosotros tengamos conocimiento, que en un momento dado nos pueden requerir los servicios y poder presentar denuncias en este caso y saber de qué nos están hablando y dominar nosotros ese tipo de delitos. ¿Dudas? Buenas noches. Buenas noches, Sergio. Y también aplica ese delito cuando hemos visto en los medios de comunicación que hay personas que difunden que tal banco va a quebrar y entonces todas las personas se alteran y van y retiran su dinero. Vamos a verlo más adelante, Sergio. Hay un delito específico de eso, se llama pánico financiero. Ya en un ratito llegamos ahí. Vamos, 342A. Delito cambiario. Quien no venda al Banco de Guatemala o a los bancos del sistema habilitados para operar en cambios las divisas que estuviere obligados a negociar dentro del tiempo legal establecido,
quien sin estar legalmente autorizado se dedique habitualmente o con fines de lucro, compra y vender divisas. 3. Quien para efectuar importaciones o exportaciones hiciere usare facturas u otro documento falso que contenga datos falsos o inexactos acerca del valor, cantidad, calidad u otras características de aquellas operaciones. 4. Quien efectúe exportaciones sin haber obtenido previamente la licencia cambiaria de exportación u otra autorización legalmente necesaria. 5. Quien mediante fraude o engaño obtenga licencias para adquirir divisas del mercado destinado a pagos esenciales o del mercado de licitaciones, o quien utilice dichas divisas para el destino diferente del autorizado. Los responsables del delito cambiario serán sancionados con prisión de 2 a 5 años. Acá establece de este delito bancario que las divisas, o sea, las monedas extranjeras, únicamente se pueden vender y comprar en los bancos autorizados del sistema. Sin embargo, si usted va a la Séptima Avenida, ahí pareciera ser que le están diciendo a uno, apúrese, apúrese, y lo que le están pidiendo es dólares. Si usted quiere dólares o si usted vende dólares, ahí los puede conseguir, a lo que nosotros le llamamos mercado negro. Eso está prohibido, eso no debiera hacerse. Sin embargo, sí se hace. Y entonces, esas son las circunstancias de que hay delitos flagrantes, pero no hay voluntad para poder, o no hay capacidad en alguno de los casos para poder perseguir esos delitos. También en el régimen de exportaciones, quienes se dedican a exportación están registrados bajo la ley del IVA, artículo 25, si no estoy mal, donde se regula el régimen especial para exportadores, en la cual hay un registro y obviamente no puede exportar cualquier persona, salvo que esa persona esté debidamente inscrito, y entonces puede exportar. De lo contrario, no lo puede hacer, y consecuentemente ellos están afectos a una devolución de crédito fiscal. Por lo tanto, hay personas que no tienen la exportación o teniendo la licencia de exportación, en un momento dado falsifican facturas o documentos que van a establecer datos inexactos para poder posteriormente reclamar una devolución a crédito fiscal, y entonces ahí lo que conllevan es a cometer un delito cambiario derivado a esas conductas de querer sorprender a la administración tributaria al momento de crear facturas falsas y con ello soportar supuestas exportaciones que se han hecho o que en su caso se van a hacer, pero no llenan los requisitos que la ley ha establecido para ese régimen de inscripción de exportadores. ¿Dudas? Bueno, vamos entonces, 342B, a lo que Sergio estaba preguntando. Dice, comete delito de pánico financiero quien elabore, divulgue o reproduzca por cualquier medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. Se entenderá que se menoscaba la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución cuando, como consecuencia de los referidos actos, se atente contra la reputación o prestigio financiero, o que la misma sea objeto de retiro masivo de depósitos o inversiones mayores o superiores a su flujo normal u ordinario. El responsable de la comisión de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 5,000 a 50,000 quetzales. Si el delito fuere cometido conociendo o previendo los daños o perjuicios a causar a la institución, el responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años, inconmutables y con una multa de 100,000 a 800,000 quetzales. En este caso no se podrá otorgar cualquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal. Las sanciones a que se refiere el presente artículo serán aumentadas en una tercera parte cuando el responsable del delito sea accionista, director, administrador, gerente, representante, funcionario o empleado de la institución sujeta a la vigilancia o inspección de la Superintendencia de Bancos o autoridad, funcionario o empleado del Banco de Guatemala o de la Superintendencia de Bancos. Se excluyen del alcance del presente artículo a los autores de los estudios, análisis y opiniones de carácter científico o académico que con base a información auténtica y verificable estén orientadas a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actores buscando
maximizar su eficiencia y desarrollo. Entonces, aquí lo que nos preguntaba Sergio, ¿qué pasa si aquella persona en redes sociales publica que el banco X está en quiebra? Y que tengan cuidado porque se va a declarar en quiebra y se van a perder los fondos. Esto se concatena con lo que se vivió hace unos años con el Banco de Comercio, el Banco del Café, no recuerdo cuál de otros bancos, en los cuales se dieron este tipo de cierres, se declararon en quiebra, pero el que dejó más secuelas es el Banco de Comercio y el Banco Bancafé, en los cuales vinieron y muchas personas hasta han fallecido porque todos sus ahorros de su vida habían sido depositados en esos bancos y posteriormente ellos se van a la quiebra y no devolvieron ni un solo centavo. Entonces, esas circunstancias quedó ese temor en la población y de venir y que una persona venga y termine publicando que el banco está en quiebra, obviamente las personas van a entrar en pánico y van a venir a querer sacar su dinero. Y entonces el banco va a tener un flujo de retiro no acorde a la normalidad de las transacciones bancarias que se hacen y en un momento dado puede causarse ese daño. Hace un par de años o un poquito más, en Quetzaltenango se detuvo a una persona, una chica, de la cual ella molesta con el banco, en este caso era el Banrural, no sé cuáles eran las circunstancias, creo que había sido empleada del banco, en la cual ella cuelga en Facebook, si no estoy mal, diciendo de que ese banco el fin de semana se iba a declarar en quiebra y advertía a todos los cuentavientes que tuvieran cuidado porque iban a perder todos sus ahorros y que iba a iniciar con una entrega nada más a cada persona que tuviera cuentas como máximo 5,000 quetzales y eso era señal de la quiebra a la cual iba a entrar el banco. La gente empezó a retirar, entonces el banco no obstante empezó a hacer publicaciones de sus estados financieros, hasta la superintendencia de bancos sacó comunicados diciendo que el Banco Banrural era uno de los más sólidos del país, advirtiendo y desmintiendo esa publicidad que se hizo. Posteriormente se siguió y se determinó quién había sido la persona, pero eso es lo que llamamos nosotros como pánico financiero, dañar el prestigio de la entidad bancaria, no obstante que ha demostrado ser solidaria. ¿Dónde no hay delito cuando se establecen esos casos? En esos casos de estudio bancario, en los cuales se hacen publicaciones diciendo este es el récord que tiene cada banco, este es el nivel de credibilidad que tiene cada banco según sus estados financieros y se publican y ahí están los listados, banco número 1, número 2, hasta el 10, 12 bancos que hay actualmente, quién está en el último lugar, qué nivel de solidez tiene. Eso no se incluye como pánico financiero, sino es una orientación al cuentaviente para que el banco también suba su calificación dentro del sistema financiero. Y entonces eso es lo que pretende, no dañar la imagen del banco. Ahora, en aquellos casos donde se busca afectar el prestigio bancario, eso es lo que llamamos nosotros pánico financiero. ¿Dudas, jóvenes? Sigamos. 343. Destrucción de materias primas o de productos agrícolas o industriales. Quien destruyere materias primas o productos agrícolas o no industriales o cualquier otro medio de producción con grave daño a la economía nacional o a los consumidores, será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 1,500 a 15,000 quetzales. Entonces, aquí el autor nos hace algunas definiciones, nos dice que es destruir, deshacer, aniquilar el objeto material de tal cosa que pierda su capacidad funcional. Entonces, lo que se busca es desaparecer y que por lo tanto acá puede causar algún tipo de daño. La utilización de insecticidas y venir esos insecticidas, derramarlos en lugares en la cual pueda dañar a la sociedad, pues obviamente más allá de dañar a la sociedad puede en un momento dado dañar la economía. Entonces es ahí donde se busca regular ese tipo de conductas. 344. Propagación de enfermedad en plantas o animales. Quien propague una enfermedad en animales o plantas peligrosas para la riqueza pecuaria o agrícola será sancionado con multa de 1,500 a 15,000 quetzales. Entonces, acá, este tipo de enfermedades que se puedan en un momento dado propagar para dañar a las plantaciones, para dañar a animales, es lo que conlleva un daño a la economía. Uno de los casos que se estuvo en investigación y que se determinaron de dónde originó el gorgojo que ataca al pino como especie, como planta natural,
en las cuales hay pinos de pie y comienzan a secarse porque este gorgojo llega a atacar las partes del árbol y consecuentemente lo va aniquilando. Entonces, obviamente esto no vino de la nada, alguien lo trajo y está dañando a esta especie. Igual se inició en su momento una investigación en cuanto a la roya, de dónde vino, porque esas afectaciones totales a las plantaciones de café, ese tipo de propagación de enfermedad es lo que nos regula acá, de las cuales se hacen las investigaciones y poder determinar e individualizar a posibles responsables. 345. Propagación culposa. Si el delito a que se refiere el artículo anterior fuere cometido culposamente, el responsable será sancionado con multa de 250 a 5,000 quetzales. Entonces, aquí establecemos que esta propagación de enfermedad de plantas o animales se pueda propagar. ¿Pero por qué se hizo? Por falta al deber de cuidado, es decir, por inobservancia a la pericia, a la prudencia, que se debe en un momento dado utilizar y aplicar con el debido cuidado a las circunstancias. Pero cuando se falta a ese deber de cuidado es cuando se comete el delito. No había la voluntad, no tenía el dolo para poder cometer el delito. Sin embargo, por faltar a esas conductas de falta al deber de cuidado, como son la negligencia, imprevista e imprudencia, pues obviamente es cuando deviene la comisión de un delito por culpa. Es cuando se va a tipificar esas circunstancias de establecer esa conducta ilícita. ¿Duda con los artículos que hemos visto, jóvenes? Bueno, vamos, 346. Explotación ilegal de recursos naturales. Quien explotare recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataforma submarina, ríos y lagos, sin contar con la licencia y autorización respectiva, o quien teniéndola incumple o se exceda en las condiciones previstas en las mismas, será sancionado con prisión de 2 a 5 años y el comiso de los útiles, herramientas, instrumentos y maquinaria que hubiere sido utilizado en la comisión del delito. Si este delito fuere cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica o una empresa, buscando beneficio para esta, además de las sanciones aplicables a los participantes del delito, se impondrá a la persona jurídica o empresa una multa de 5,000 a 25,000 quetzales. Si se produce reincidencia, se sancionará a la persona jurídica o empresa con su cancelación definitiva. Quedan exceptuados quienes pesquen o cacen ocasionalmente por deporte o para alimentar su familia. En este caso, nosotros tuvimos un ejemplo de cómo opera este delito. Y, por ejemplo, en el año 2019, si no estoy mal, tuvimos un caso en un municipio de Chimaltenango que encontraron a 4 personas extrayendo arena de río. Se acercan los de DIPRONA y le preguntan a ellos si tienen la autorización para extraer arena. Ellos manifiestan que no y que ni sabían si necesitaban autorización para sacar arena. Y entonces ellos les dicen que para extraer arena se necesita la autorización respectiva. Y efectivamente fueron conducidos. El problema de esto es que nosotros debemos conocer y diferenciar. A veces, como no nos interesa a nosotros tanto la pena, no le ponemos importancia. Y veamos acá qué penas tiene. No es solo prisión, también hay penas accesorias, entre las cuales va el comiso. Cuando usted vio Derecho Penal 1, le explicaron cuáles son las penas principales, cuáles son las accesorias y consecuentemente cuáles son los sustitutivos penales y medidas desjudicializadoras, que esas si no las han visto ustedes, las van a procesar penal. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nosotros debemos entender y comprender cuál es la magnitud que hay y qué vamos a obtener nosotros. Entonces, en este caso se los traigo por lo que se da muchas veces por no estar actualizado o por no haber entendido las instituciones jurídicas que regulan nuestro ordenamiento. Y en este caso, a estas 4 personas se les capturó porque estaban extrayendo arena sin permiso. Y entonces viene
Y el delito lo permite, dice de 2 a 5 años. El delito, la medida desjudicializadora de criterio de oportunidad indica que aquellos delitos que no tienen una pena superior a 5 años puede desjudicializarse. Viene el Ministerio Público y le propone a los abogados defensores de las 4 sindicadas, de las 4 personas sindicadas, un criterio de oportunidad. Porque en cuestiones de ambiente, con la Fiscalía de Ambiente hemos llegado a un acuerdo en las cuales no buscamos tanto la prisión de una persona, porque realmente no vamos a restituirle nada al Estado si nosotros vamos a meter a la cárcel a todos que están talando árboles, sacando arena, matando especies protegidas, sino que realmente queremos que la persona en un momento dado contribuya a reforestar, a evitar la pérdida de esta naturaleza que está en riesgo. Entonces, en estos casos, la Fiscalía pide 2 resarcimientos. Se resarza el daño ambiental y el daño social. El daño ambiental lo buscamos es la reposición de las especies que han sido dañadas, y en el daño social lo hemos transformado en donaciones, en mejoras a escuelas, a los bomberos o a instituciones en las cuales puedan prestar ayuda para reconstruir este ambiente. Y entonces hemos, al final de cuentas, llegado a un acuerdo con la Fiscalía y de esa manera lo hacemos. Y entonces aquí el Ministerio Público viene y le propone a los abogados el criterio de oportunidad. Y viene una abogada y dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo quiero que mi patrocinado enfrente el proceso porque vamos a demostrar que él es inocente. Bueno, está bien, era la posición de la defensa. Posteriormente, como no aceptaron, la Fiscalía les dice, vamos por un procedimiento abreviado, y ahí terminamos el proceso. El procedimiento abreviado es uno de los procesos que la ley regula y hace más corto el proceso, pero cuidado, porque allá hay sentencia. Y la sentencia, usted sabe, lo vio en teoría el proceso, solo es condenatoria o absolutoria. Solo 2 caminos tiene la sentencia. Y entonces, viene y se van por procedimiento abreviado. Yo siempre se los digo, el procedimiento abreviado tiene una gran y alta probabilidad de que la sentencia va a ser condenatoria. Ya ustedes van a ver en procesal penal por qué les digo yo eso de que la probabilidad es alta de ser condenatoria. Y vean, viene la abogada y dice, aceptamos, porque estamos conscientes de que la sentencia va a ser absolutoria. Nos fuimos por el procedimiento abreviado y terminan condenados los señores a 2 años de prisión. En el criterio de oportunidad, ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos dicho, vaya a reconstruir algo que dañó. No sé qué podría haber pedido a la Fiscalía para poder recuperar parte del daño causado a la naturaleza. Y lo que sí hubiera sido seguro, por lo menos, ir a remodelar una escuela de la aldea donde ellos vivían, aunque era una aldea de un municipio. Y hubiéramos hecho algo. Sin embargo, ella dice, un procedimiento abreviado. Va, perfecto, vamos. 2 años de prisión. Aplicamos sustitutivo penal. No va a cumplir nada. Ya ese es el problema de estas cosas. Y entonces venimos, ¿y qué hacemos? Bueno, vamos a reparación digna. Y en reparación digna que le restituya algo al Estado. Lo logramos. Y luego, comiso. ¿Qué tenían ellos cuando estaban cometiendo la extracción de arena? Un camión de volteo, una retroexcavadora, palas y demás herramientas. Y al final de cuentas se dicta sentencia. 2 años, no cumplen ningún día en la cárcel, pero sí se les decreta el comiso del camión y de la retroexcavadora. Más o menos ellos estaban perdiendo por esa sentencia más de $500,000 de quetzales. Entonces, debemos tener de cuidado nosotros. Cuando nos propone algo la Fiscalía o nosotros le vamos a proponer algo a la Fiscalía, debemos estar muy conscientes de lo que vamos a hacer, qué es lo que estamos buscando, para que en un momento dado no entremos en problemas con nuestros clientes y podamos nosotros defenderlos de la mejor manera. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, no hay entonces. Sigamos, 347A. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tengo una consulta. Por favor. ¿Este delito también incurre para la persona que está extrayendo de su propio terreno? Es que la persona es dueña del terreno, más no de los recursos naturales. Los recursos naturales son del Estado. Eso es, qué bueno que usted lo menciona, porque muchas personas ese es el argumento que tienen. Es que es mi terreno. Sí, el terreno es suyo. Los recursos naturales son del Estado y hay una protección sobre esos recursos. Por ejemplo,
Los árboles es otro. Dice, es que el terreno es mío, yo solo estaba talando un árbol para mi consumo. Sí, señor, pero vaya y pida a la municipalidad autorización, porque la municipalidad a usted le va a autorizar para consumo familiar. Y entonces debe tener autorización. El terreno no está en discusión. El recurso natural es el que tiene la protección. Y entonces, aunque sea su terreno, debe tener autorización. Licenciado, otra pregunta. Por favor. ¿Y dónde se puede pedir la licencia o quién es el órgano encargado de pedir la licencia para la extracción de arena? Ministerio de Energía y Minas. Oh, yeah. Bueno, gracias. Muy bien. 347A. Contaminación. Será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 300 a 5,000 quetzales el que contaminare el aire, el suelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas o a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación se produce por forma culposa, se impondrá multa de 200,000 a 500,000 a 1,500 quetzales. Entonces multa de 200 a 1,500 quetzales. Entonces, acá es lo que nosotros conocemos muy común como contaminar las aguas, contaminar los ríos, contaminar el ambiente con emanaciones de humo, de las cuales vienen a perjudicar el ambiente como tal. Nosotros, de los que hemos tenido algunas denuncias, que hasta el momento no hemos tenido ningún proceso que haya avanzado a mayor cosa, pero sí han habido denuncias, es en cuanto a las bocinas de las iglesias evangélicas, el gran volumen que le ponen y afectan a las personas. Aunque últimamente como que sí ha habido esa regulación, ha habido la comprensión principalmente de los líderes de estas iglesias, en las cuales ya han disminuido las denuncias. Pero esto es la contaminación por esos ruidos excesivos que se puedan escuchar y que obviamente hay una protección para evitar la contaminación del ambiente. 347B. Contaminación industrial. Se impondrá prisión de 2 a 10 años y multa de 3,000 a 10,000 quetzales. Vean quiénes son los sujetos activos: director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiere o autorizare en el ejercicio de la actividad comercial, industrial, la contaminación del aire o el suelo o las aguas, mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas o a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación fuere en una población o en sus inmediaciones y afectare plantaciones o aguas destinadas al servicio público, se aumentará el doble del mínimo y 1/3 del máximo de la pena de prisión. Esto está bonito para el examen, vean, jóvenes. En todos hemos visto que se aumenta en 2/3 partes, en 1/3 parte, en sus mínimos y máximos. Pero en este se aumenta el doble el mínimo y 1/3 el máximo. Si la contaminación se produjere por culpa, se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. En los dos artículos anteriores, la pena se aumentará en 1/3 si a consecuencia de la contaminación resultara la alteración permanente de las condiciones ambientales o climáticas. Entonces, esto es bien complicado, jóvenes, y es muy recurrente las actitudes en las cuales se dan la comisión de este hecho delictivo. Esto se da en virtud de que nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de crianzas de cerdos, estas granjas que operan, que obviamente para poder operar tienen las autorizaciones correspondientes. No obstante a ello, ellos están obligados a tener plantas de tratamiento, pero esas plantas de tratamiento necesitan su mantenimiento constante. Y el problema es que muchas veces descuidan esos mantenimientos y entonces se elevan los gases que puedan resurgir del estiércol de estos animales. Y entonces hemos tenido casos en los cuales los niveles de medición, por ejemplo, de zinc que contienen este estiércol, se eleva y eso produce gran contaminación al ambiente. Entonces hay ese control del Ministerio de Salud para poder evitar ese tipo de circunstancias y hemos tenido nosotros en un momento dado que citar personas
derivado a esas contaminaciones que se puedan dar y que muchas veces estas personas dejan correr determinada cantidad de metros estos líquidos y van quemando todas las plantas, más allá de ser un abono, como le llaman ellos, un fertilizante natural, provoca el daño al ambiente y a la plantación alrededor. Generalmente la quema porque es demasiada los altos niveles que tiene y entonces produce ese tipo de daño y que obviamente está contaminando el ambiente. 347C, responsabilidad del funcionario. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario público que aprobare la instalación de la explotación industrial o comercial contaminante o consintiere su funcionamiento. Si lo hiciere por culpa, se impondrá prisión de 6 meses a 1 año y multa de 1,000 a 5,000 quetzales. Entonces, acá, quien va a ser responsable es la entidad, el funcionario que haya autorizado esa fuente de contaminación. Eso es lo que nos dice acá. O sea, por ejemplo, estas crianzas, estas granjas de crianzas de marranos que se dan en Chimaltenango, obviamente deben pasar por los registros considerandos y estudios respectivos para que no vayan a provocar una contaminación. Sin embargo, no obstante esos estudios, hay esas contaminaciones, pues obviamente hay responsabilidad del funcionario que en un momento dado las haya autorizado. Y entonces ahí debemos tener nosotros mucho cuidado porque en un momento dado podemos ir a prestar ese servicio a una entidad pública encargada de estas autorizaciones, debemos tener todos los estudios necesarios al momento de emitir el dictamen. De lo contrario, también somos responsables de la contaminación que se pueda estar produciendo. 347E. Licenciado, disculpe. Por favor. Tengo dudas. ¿Se aumentará el doble del mínimo y 1/3 del máximo de la prisión? ¿Me puede explicar cómo? Es que sí tengo muchas dudas de eso. Si tiene aquí es fácil, nos dice el doble. ¿Cuál es el doble? Entonces, si nos está diciendo prisión de 2 a 5 años y en su mínimo nos dice el doble, ¿cuál es el mínimo? Los 2. El doble de 2 es 4. Ahí no hay mucha cosa que discutir. Vaya. Y luego nos dice, si 1/3 en el máximo, vamos al máximo. El máximo es de 10 años y aumentele 1/3. Serían, ¿qué? Serían 3 años, 4 meses. Es lo que hay que aumentarle. Entonces, eso es lo que se aumenta. Entonces, a esa nueva pena serían 4 años, a 10 años, 13 años, 4 meses. Pero tenemos que hacer nosotros los cálculos. Puros cálculos matemáticos. Bueno, 347E. Protección de la fauna. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal, o teniéndolas sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en autorización, la pena se aumentará en 1/3 si la caza se realizara en área protegida o parque nacional. Acá, la misma ley nos indica, o del autor acá, veamos al respecto la ley general de caza, decreto 3604. En esto debemos tener cuidado, jóvenes, y se los digo así, sinceramente. Nosotros debemos conocer la ley. No podemos alegar ignorancia a la ley, nos dice el artículo 3 de la ley de organismo judicial. Sin embargo, en una ocasión, el Ministerio Público, Fiscalía de Ambiente, llegó al juzgado a pedir la citación de un abogado que había cometido este delito de caza. Y honestamente, cuando la fiscalía me está pidiendo la citación del abogado, me dice, y se le debe imputar el delito de caza. Yo de verdad no tenía ni idea cuál era ese delito, nunca lo había leído, por pura descuido de uno. Y entonces, ni siquiera sabía que existía esa ley general de caza. La busqué, la bajé de internet y la leí, y efectivamente existe esa ley. Entonces, ¿qué nos hace? Por eso es que acá debemos hacer la diferencia. ¿Qué nos hace diferente esa ley con esa de ese delito que está en la ley de caza con este delito que nos está regulando acá? Entonces, acá nos dice que cazar animales o aves e insectos sin autorización estatal o teniéndolas sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en la autorización. Entonces, puede ser que se tenga la autorización y se exceda. Y lo que pasó con este abogado, pues es lo exactamente. Él se dedica a cazar conejos y
le dan la autorización para cazar un conejo mensual. Y él así lo hace. Lamentablemente los registros que utilizan estas entidades públicas son muy obsoletos, porque ¿qué es lo que le dan a ellos? Un carnet, donde tienen que ir a anotar cuántas especies cazan mensualmente. Obviamente, si a mí me dijeron que solo puedo cazar uno, pues voy a anotar solo uno, y si voy a cazar 2 o 3, pues voy a anotar uno. Pero el problema es que también aprendamos matemática. Viene este abogado y caza uno en enero, caza uno en febrero, caza uno en marzo, uno en abril. Y entonces, él viene y anota, y 2 en mayo fue, 2 en mayo y 1 en junio. Él al final, como solo puede cazar uno mensual, entonces él al final no se tomó la molestia de sumar, sino que vino, anotó 6. Cuando la entidad del CONAP hace la cuenta y le dice, perdone, usted cazó 7, por lo tanto usted cometió el delito de caza, porque el conejo es una especie protegida, por lo tanto, conejo silvestre, por supuesto, no el conejo de caza. El conejo silvestre es una especie protegida, y por lo tanto, usted para cazar eso necesitaba una autorización especial. No podía cazar más de la que se había autorizado. Por eso dice, teniendo la licencia, se exceda. Y aquí lo que hizo es excederse de la cantidad de especies en las cuales a él, el Estado, le había autorizado cazar. Entonces, debemos tener cuidado. Ver ese tipo de conductas en las cuales en un momento dado nos podemos confundir. ¿Por qué? Primero, por no saber sumar. Y segundo, por no ser cuidadosos. Por eso les decía, el control que tiene estas instituciones son muy obsoletos, porque ¿quién con su propia mano va a decir yo casé 10 si solo tengo autorizado 5, o si tengo autorizado 3? Entonces, es bien complicado al momento de hacer ese tipo de cosas y ver y cotejar ese delito de caza que está contenido en el 3604 para poder nosotros establecer las diferencias y de la protección de la fauna que nos habla en este artículo. ¿Dudas, jóvenes? Bueno, sigamos entonces, todo claro. De la quiebra e insolvencias punibles. Aquí vamos al capítulo 2, ya solo tenemos 2 minutos. El comerciante que haya sido declarado en quiebra fraudulenta será sancionado con prisión de 2 a 10 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Cuando se trate de la quiebra fraudulenta de un banco, aseguradora, almacén general de depósito, bolsa de valores, cooperativa de ahorro, entidad mutualista y otras instituciones análogas, los directores, administradores, gerentes, liquidadores y accionistas que resulten responsables o se hayan beneficiado de la mala administración o hubieran cooperado en la planificación o ejecución o en ambas de algunos de los actos que la provocaron, serán sancionados con prisión de 20 a 30 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. La prescripción de la responsabilidad penal y de la pena no beneficiará al responsable de la quiebra declarada fraudulenta. En caso de fuga o evasión, no podrá aplicarse al procesado alguna clase de medida sustitutiva, ni concedérsele por ninguna causa al sentenciado prisión por ese delito, rebaja de la pena. Bueno, jóvenes, estamos a menos de 1 minuto. El siguiente día de clase lo vamos a explicar para poder tener claridad en cuanto